Jesús Salvador nuestro, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor. Gloria, gloria, a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó. Por salvarnos Él sufrió pena de muerte, del pecado Cristo nos libertó. Alábate, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, rindan loor al que nos rescató. Buenos días, amados hermanos, amados en el Señor. Dios les bendiga cada uno de ustedes, en donde quiera donde nos están viendo, escuchando. Estamos en Mensaje de Amor para Salvación. Es lunes 25 de mayo y su servidor está desde la ciudad de Querétaro, Roberto Manuel Ortiz. Le agradezco principalmente a Dios por permitirme continuar y tener un momento más para poder leer y meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos en manos del Señor para que Él nos ayude en estos 35 minutos que restan para las 11 de la mañana. Entonces, gracias por acompañarnos, nuestro hermano Raúl González. Gracias por sus saludos, hermanos, por sus deseos. Dios le bendiga. Igualmente para usted y su familia. Igualmente aquellos que no comentan, pero sabemos que están ahí observando y siguiendo en línea estas transmisiones de Mensaje de Amor para Salvación. Les recuerdo que esta semana va a iniciar el seminario por motivo de aniversario de Mensaje de Amor para Salvación, los cuales les recuerdo ello para que tengan la oportunidad de poder seguirlo. El día de mañana inicia a partir de la 1 de la tarde el previo al inicio del seminario, que inicia a las 2, pero va a haber una hora antes en el cual va a estar ahí iniciando el previo nuestro hermano Apolinar Cornelio. 1 de la tarde, después a las 2, nuestro hermano Esaú Villa con el primer tema del seminario, que es Señor, enséñanos a orar. El tema general del seminario de esta ocasión es oración y ayuno. Oración y ayuno, perdón. Y nuestro hermano Esaú Villa va a iniciar con el subtema Señor, enséñanos a orar. Es muy importante iniciar de esta manera con un deseo de conocer, de cuestionar, de preguntar a nuestro Dios, no cuestionando por oposición, por soberbia, sino cuestionando con el deseo sincero de conocer su voluntad. Y qué mejor que en este tema de la oración, de la comunicación que Él nos ha permitido tener directamente con Él, que podamos preguntarle al Señor y que Él nos dé respuesta ahora bajo su palabra y poder conocer cuáles son nuestros lineamientos que Él nos ha dejado en cuestión a la oración. Enséñanos a orar, una actitud importante, hermanos. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, a la 1 el previo, y va a haber una jornada de oración a las 4 de la tarde. De ahí seguido hasta las 8 va a haber temas, de 5 a 8 va a haber 3 temas.
nuevamente cantos por el hermano Jorge Pérez, quien es uno de los directores de esta página de Mensaje de Amor para Salvación, a las 8, de 8 a 9, y va a haber una sección de una campaña evangelística por nuestro hermano Carlos Pérez a las 9 de la noche, con el tema oración y ayuno para inspirar. Y va a cerrar el día de mañana a las 10 de la noche nuestro hermano Alfredo Talib, para que estén en pendientes ahí la programación a este seminario. Todos los días a partir del día de mañana hasta el sábado 30, de las 2 de la tarde inicia el seminario, pero a partir de la 1 inicia con el previo a cada uno de los días a este seminario. Entonces presten atención a ello. Y vamos a tomar el tiempo el día de hoy. Le voy a pedir que me puedan acompañar en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 2, una sección que hemos estado utilizando estas últimas semanas. Entonces, Hechos, capítulo número 2, a partir del versículo 36 en adelante. Primeramente, vamos a hacer una oración y nos encomendamos a Dios para que nos ayude en estos minutos. Vamos a orar. Bendito Padre, creador de el universo y lo que existe en ellos, dador de la vida, quien nos sustenta con todo lo necesario, Padre, para esta vida. Gracias, Padre, por brindarnos en su amor y su misericordia lo que necesitamos. Gracias por este espacio de mensaje de amor para salvación en línea. Gracias por nuestros hermanos que dirigen esta página y este medio para poder expandir y divulgar su bendita palabra. Por nuestros hermanos que nos acompañan en tiempo y aquellos que estarán escuchando en la grabación. Señor, le pedimos también por la actividad que iniciará el día de mañana con el seminario de mensaje de amor para salvación, con el tema de oración y ayuno, y que nos ayude, Padre, a tener una actitud de humildad para poder aprender más de usted, Señor, a través de su bendita palabra. Sea con cada uno de sus siervos que ha de utilizar para que así la expandan, la den a conocer, Señor, y que nos dé palabras entendibles a los oídos de cada uno de la audiencia que estará acompañándonos, y que podamos tener un corazón sincero para poder guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo y ponerlo en práctica. Ayúdenos de esa manera, Señor. Ayúdenos porque sabemos que en este mundo está repleto de tinieblas, de tentaciones, de pecado, y que nos ayude, Padre, a poder tener esa luz en medio de esta oscuridad, y que podamos brindar un buen ejemplo en nuestra vida, Señor, que llegue con olor grato delante de su presencia. Ayúdenos, Padre, en este tiempo y en la planeación que se ha programado. Todo esto se lo suplicamos pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra, junto con el perdón de nuestros pecados, en nombre de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a darle lectura. Hechos, capítulo número 2, a partir del versículo número 36 en adelante. Dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Y último de la lectura, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, encontramos nuevamente al apóstol Pedro, que se había levantado juntamente con los otros 11 apóstoles, y empezaron a testificar aquello que el Señor Jesús en cada uno de los evangelios sinópticos, en la parte final, Dios les había encomendado, en la cual era necesario de que predicaran el evangelio a toda criatura. A partir de Mateo lo menciona en la parte final, en el capítulo 28, versículos 18 en adelante, hasta donde concluye. Les dijo el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nuevamente, Marcos vuelve a citar estas palabras bajo su perspectiva, y cita textualmente Marcos: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Igualmente, Lucas cita este relato bajo su perspectiva. Recordemos que Lucas no era uno de los 11 apóstoles, igualmente que Marcos. De hecho, Marcos se cree que la mayoría de sus escritos fueron mencionados por el apóstol Pedro. Recordemos que Marcos era considerado por Pedro como uno de sus hijos, entendiendo que un hijo espiritual. Y vemos aquí en Lucas capítulo 24, expresar Lucas bajo lo que él estudió, bajo lo que escuchó y relató. Dice el versículo 44: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, si estamos observando, Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24 está relatando el mismo momento en las cuales el Señor les dice que vaya a todas las naciones y que hagan discípulos, que vaya a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. Es la misma perspectiva y el mismo momento que está relatando tanto Mateo, Marcos y Lucas. Y ahora podemos encontrar en Hechos capítulo número 2 el cumplimiento de aquello que Jesús les había ordenado de que predicaran, de que fueran a dar testimonio acerca de él, sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecados, y que predicasen el evangelio, que hicieran discípulos en todas las naciones. Miramos en esta ocasión
que el apóstol Pedro está cumpliendo de predicar el evangelio acerca de aquel que habían entregado en manos inicuas y que le mataron crucificando. El apóstol Pedro les hace ver, entender a los judíos que ellos fueron los que lo entregaron y que ese a que ellos mataron, obviamente indirectamente, no directamente, no fueron sus manos directas que asesinaron al Señor Jesús, pero sí el objetivo de ellos que estaban buscando entregarle para darle muerte. Dice, a quien vosotros matasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En ese momento, al oír esas palabras, dice que se compungió su corazón y fue necesario, al entender que ellos eran culpables del asesinato, que eran culpables de pecado delante del Señor, se contristó su espíritu, su alma, y ahora en humillación al Señor, aceptando esa verdad, hacen el cuestionamiento sincero. Eh, Varones hermanos, ahora, ¿qué haremos? Ahora que entendieron, ahora que escucharon el Evangelio, que prestaron la atención, que abrieron su mente y su corazón para recibir esas palabras divinas de parte del Señor, usando el apóstol Pedro juntamente con los otros 11 apóstoles, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Inspirado por el Espíritu Santo, por mensaje divino, el apóstol Pedro dice que le responde, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas son las palabras que el apóstol Pedro le responde a su pregunta genuina. Dice, porque para ustedes, judíos, es la promesa, igualmente para sus hijos, y no solamente para ustedes y para sus hijos, sino también para, dice, todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Está incluyendo ahí no solamente a los judíos que estaban en ese momento, sino también a los judíos de las generaciones postreras, las que habrían de venir más adelante. Era Hechos 2, el día del Pentecostés en el año 33, después de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya había muerto, había sido puesto en la tumba y que resucitó con poder al tercer día, y que los apóstoles lo habían visto ascender a los cielos, a la diestra del Padre, y que los ángeles, al ver que los discípulos, los apóstoles se quedaban en visión hacia los cielos cuando ascendía el Señor, le cuestionan y le preguntan, varones, ¿qué hacéis? Así como lo habéis visto ascender, de la misma manera regresará nuevamente. Y esa es la esperanza y la promesa, que el Señor Jesús regresará nuevamente y vendrá en las nubes y vendrá ahora como juez a venir por su iglesia, a todos aquellos que creyeron la verdad del evangelio que ha sido divulgada, primeramente por sus apóstoles, después por los maestros, evangelistas, ancianos, y que hasta en la actualidad se sigue divulgando esta gran verdad, que Cristo Jesús murió y al tercer día resucitó con poder, y que Dios, al mostrar ese efecto y esa verdad, lo ha hecho Señor y Cristo, y que lo ha puesto sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, y Él es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo número 21 en adelante. Y encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que igualmente habla acerca de ello. Jesús es el Señor y Cristo. Lo mismo que había respondido Pedro cuando hizo el cuestionamiento. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde prontamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo capítulo 16 y versículo número
16. Encontramos esa gran verdad. Ellos, al entender su culpa de pecado, se doblegan ante el Señor y preguntan a aquellos que les estaban revelando esta gran verdad, ahora entendiendo que somos culpables, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay alguna solución a nuestra culpa? El Señor Dios, por medio del apóstol Pedro, les responde. Una respuesta que no es humana, no es de Pedro, sino es del Señor y que ahora utiliza Pedro para revelarla. Arrepiéntanse de todas esas culpas, de los pecados, de las transgresiones de la ley de Dios, de ser culpables de haber violado los mandamientos de Dios. Arrepiéntanse. Está diciendo, cambien su forma de vivir, su forma de pensar y bautícense en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdad que está respondiendo el Señor. Y recordamos que aquel que había preparado el camino del Señor, que viene siendo Juan el Bautista, encontramos predicaciones similares porque estaba encaminando a esta gran comisión que el Señor Jesús le habría de encomendar, comisionar a sus santos apóstoles. Estaba preparando cuando estaba por el desierto, allá por el río Jordán, y que las multitudes iban a escuchar lo que el profeta Juan el Bautista estaba divulgando y predicando, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Él estaba encaminando, él estaba enderezando lo torcido y preparando el camino para cuando el Señor llegara. Mateo capítulo número 3 encontramos ello. Marcos capítulo 1 encontramos ello. En el versículo 6 de Mateo 3 dice, y confesando sus pecados eran bautizados en el río Jordán. En Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. En ese tiempo, en el contexto de Marcos capítulo 1, el Evangelio, las buenas nuevas, es que el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Por ello, la necesidad del hombre a que se arrepientan, a que se bauticen bajo el bautismo de Juan, porque era el contexto que estaba preparando, encaminando. Pero Mateo capítulo 28, que ya dimos lectura, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, ahora esa gran comisión ya está ordenándola, mandando el Señor a sus santos apóstoles para que la divulguen por toda la tierra. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados. Le está hablando a personas que ya habían escuchado el Evangelio, que ya lo habían creído. Por eso su corazón compungido, que ahí habían adoptado esta fe en el Evangelio, y por tanto el cuestionamiento y una necesidad de que se arrepientan, de que cambien. Ya estaban confesando con sus labios en esta pregunta que estaban creyendo verdaderamente, sinceramente, de que Jesús se había levantado de entre los muertos y que ahora Dios lo haya hecho Señor y Cristo, que es el Hijo de Dios. Ellos con esta pregunta estaban confesándolo y era necesario que se arrepintieran y que se bautizaran. No podemos hablar bajo pensamientos de hombres, sino bajo la voluntad de nuestro Dios. Les dije Mateo 3, Marcos 1, en Lucas capítulo 3 igualmente hablan sobre la predicación de Juan el Bautista, que las multitudes se acercaban. En el versículo 10 habla acerca de multitudes que se estaban acercando para escuchar
la predicación de Juan el Bautista. Y una de las preguntas que le hacen a Juan es, al escucharlo, es, ¿qué pues haremos? ¿Qué haremos? Y es la misma pregunta que le hacen a los apóstoles. ¿Qué haremos ante esta verdad del Evangelio? Un pasaje paralelo que podríamos mencionar es un capítulo adelante, el capítulo número 3. Capítulo número 3. Y vamos a darle lectura del versículo 15. Hechos 3, versículo número 15 al versículo 19. Dice de la siguiente manera. Hechos 3, versículos 15 al versículo 19. Y matasteis, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El contexto es la sanidad de un cojo, ¿no? Dice versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, por tanto, que ya habían escuchado de que mataron al autor de la vida, que es Cristo Jesús el Señor. Juan capítulo número 1 nos habla de el verbo, el cual era antes, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es Dios. Él es el autor de la vida, Él es la luz, Él es la vida, Él es la fuente, el principio. Dice, vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, y ustedes son testigos de esto. Por tanto, por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Estaban viendo al que había sido sanado. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad. La fe que entendió acerca de Jesús lo ha sanado. Mas ahora, hermanos, sé que por esta ignorancia ustedes lo hicieron. Eran ignorantes. Por lo tanto, todavía no habían comprendido el Evangelio. Era necesario de que estos, en este caso fue el apóstol Juan y el apóstol Pedro, en el capítulo número 3, que van y realizan esta sanación y que todos lo ven, y que era necesario para que pudieran predicar el Evangelio y creyeran. Recuerden que los milagros del Señor Jesús eran para que creyeran, tuvieran fe en Jesús, y que por medio de esta fe en su nombre pudieran tener vida. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Y ahora dice, ahora hermanos, sé que por su ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Lucas capítulo 24 ya lo habíamos leído, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas y en los salmos que estaban escritos de Cristo Jesús, que había de padecer, que había de morir y que había de ser crucificado y que había de resucitar al tercer día. Ya estaba escrito y era necesario que se cumpliera en Cristo Jesús. Por tanto, ahora que ustedes lo han escuchado y que lo han recibido y que lo han creído, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo
que os fue antes anunciado, para que exista Cristo Jesús en los corazones de las almas, en la vida de las personas, y que sea efectivo al darle la limpieza, el perdón de sus muchos pecados. Para que sea efectivo necesita haber un arrepentimiento genuino, una conversión. Y ya habíamos citado Hechos 2:38, y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y va a haber este cumplimiento. Y va a haber una nueva vida a esta alma que escuchó, que lo creyó, que lo recibió de esta misma manera para arrepentirse y convertirse y confesarlo delante de aquellos que le habían predicado, de aquellos que estaban en la audiencia. Confesar esa fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios y el que resucitó de entre los muertos, y bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para objetivo, para que sean borrados vuestros pecados. Este paralelo, Hechos 3, versículo 19, es el paralelo de 2:38. No es el único que podemos utilizar para poder ampliar o ejemplificar lo que se está relatando en nuestro versículo base, que es 2:38. Si ustedes recuerdan al apóstol Pablo, cuando iba hacia Damasco, que traía cartas para poder perseguir y tomar a cristianos y darles y llevarlos a la cárcel para que les den la muerte, cuando hizo el apóstol Pablo ese plan de ir hacia Damasco, en Hechos 22, él estaba relatando el testimonio de su conversión. Y vemos algo que le pidieron con respecto al paralelo de Hechos 2:38. Hechos 22. Vamos ahí, acompáñenme en sus Biblias. Voy a leer desde el versículo 7. Ya sabemos que iba hacia Damasco, que ya había pedido cartas, ya tenía el permiso para hacerlo. Iba en camino, dice versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz que estaba dentro de la luz que provocó que se cayera de rodillas porque fue deslumbrante, una luz tan intensa que provocó que cayera, y escuchó esta voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí a esa voz: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Si se fijan en la primera ocasión, cuando le habla, el Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿quién eres, Señor? Todavía no sabía que era el Señor Jesús quien hablaba, pero él lo está reconociendo como Señor. Sabía que esa luz, que esa voz que le estaba hablando, provenía de algo divino, de algo alto, del Señor, que para él era Jehová de los ejércitos. Y en esta ocasión, obedeciendo en lo que él pensaba que era correcto, le habla al Señor y le dice: ¿por qué me persigues? Él entendía y sabía que iba a perseguir a los cristianos, que iba a perseguir a la iglesia, pero esta voz se estaba diciendo: tú me estás persiguiendo, ¿por qué me persigues? No solamente la ocasión, en versículo 8 le llama como Señor: ¿quién eres, Señor? Quería saber quién es. Y versículo 10, nuevamente, cuando le respondió que él es Jesús de Nazaret, le dice el versículo 10: ¿qué haré, Señor? Ya sabía que era Jesús el que estaba hablando con él. Ahora le pregunta: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, fíjense, tercera ocasión, él está relatando, Pablo, dice: ¿quién eres, Señor?
Versículo 10. ¿Qué haré, Señor? Y nuevamente, y el Señor Jesús me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El apóstol Pablo hizo una pregunta similar a aquellos como 3,000 personas que recibieron el evangelio cuando predicó el apóstol Pedro en esa ocasión. Ahora, esta voz que le había hablado, que es el Señor Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Le dice, le pregunta, ¿qué haré, Señor? Ahora entendió realmente que Jesús era el Señor, y aquello que le predicaban a que les perseguían, que eran los cristianos. Imagínense cuántas veces a Saulo le predicaron cuando iba a tocar las puertas de los cristianos para encarcelarlos, para arrastrarlos, para que atestiguaran en contra de Cristo, y que una y otra vez le hayan predicado: yo no voy a negar que Jesús es el Señor, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es el Mesías. Imagínense cuántos cristianos él persiguió y cuántos ellos mismos atestiguaban aquello que Cristo les había pedido a los apóstoles, que predicaran el arrepentimiento en su nombre para el perdón de pecados. Y que estos cristianos a que les estaban dando muerte le predicaban directamente al apóstol Pablo: Jesús es el Señor y Cristo. Y ahora estaba convencido de esta verdad porque era directamente aquel que resucitó de entre los muertos hablándole a Saulo para ser llamado uno de sus apóstoles, añadiendo aquellos 12 que ya había elegido en el ministerio aquí en la tierra. Ahora llamándole, dice: ¿qué haré, Señor? Levántate, ve a Damasco, y ahí en Damasco se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Ya lo había escuchado, ya había visto esta luz. Y oigas la voz de su boca. Ya lo había escuchado, ya lo estaba llamando. Y ahora se le estaba explicando por qué sucedió esto. El Señor Dios te ha elegido, Pablo, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca directamente. Él fue un hombre inspirado por Dios que le habló directamente, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, fíjense, el paralelo, Hechos 2:38 y Hechos 3:19, el paralelo. Ahora pues, Saulo, Paulo, ahora que sabes que realmente Jesús es Señor y Cristo, es el Hijo de Dios, es el Salvador, aquel que tú negabas cuando te predicaban los cristianos que tú perseguías. Ahora que estás convencido de esa verdad, ¿por qué te detienes ahora? Le había dicho el Señor Jesús: levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Le había preguntado: ¿qué haré, Señor? Esa pregunta va con a punto, está apuntando, direccionando a la salvación de su alma. ¿Qué necesito hacer, Señor, ahora? La pregunta era bajo la salvación, y el Señor lo tenía pensado en su salvación de su alma, pero igualmente en su llamamiento, su ministerio como apóstol. Y le pide: ¿qué tenía que hacer, Saulo? Levántate, Saulo. ¿Por qué te detienes? Y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La pregunta es: ¿qué haré, Señor? ¿Qué necesito hacer? Saulo, lo que necesitas hacer es
Ahora que lo has creído, que lo has aceptado, que sabes que es verdad, de que soy el Señor, es bautízate y lava tus pecados. Pedro había dicho arrepiéntanse y bautícense. En el capítulo 3 lo vuelve a decir arrepiéntanse y conviértanse. Y aquí ahora menciona nuevamente levántate y bautízate. No solamente era oírlo y saberlo y creerlo, sino que era necesario un arrepentimiento genuino. Recuerden que arrepentimiento significa un cambio de vida. La pregunta genuina del apóstol Pablo es, ¿qué haré, Señor? Lo que necesitas hacer es haberlo oído como lo hiciste, haberlo creído como lo estás haciendo y ahora necesitas arrepentirte. Ya estás aceptando que vas a cambiar tu vida a la respuesta que te diga el Señor, que te dijo que se te va a responder en Damasco. ¿Qué necesitas hacer? Oír, creer, arrepentirte y invocando su nombre, bautízate y lava tus pecados. Confesión, bautismo, perdón de pecados, ingresas al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y ahí va ahora a responder el apóstol Pablo. Son paralelos, son palabras del Señor Jesús. Es la verdad misma que está mencionando por Pedro, por Juan y ahora por Ananías, este varón justo que el mismo Señor lo asignó para que le diera la respuesta a la pregunta de Pablo, que era, ¿qué haré, Señor? Ahora era un creyente, pero no bastaba solamente con creer esa verdad. Necesitaba un arrepentimiento, un cambio de vida y que lo demostrara en hechos. Al confesarlo y al bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y eso que vio y que ahora lo aceptó y que creyó, necesitaba cumplirlo en obediencia al Evangelio. Lo reconoció que tenía que hacerlo porque Ananías lo dijo, porque Dios se lo ordenó, que tenía que enseñarle esto a Saulo. ¿Qué fue lo que le dijo? Prácticamente lo mismo que Pedro allá a los como 3,000 personas que recibieron el Evangelio. Obviamente había más, pero como 3,000 lo aceptaron y lo obedecieron. ¿Qué tenemos que hacer ahora en la actualidad? Lo mismo que se le dijo a Pablo. ¿Por qué te detienes? Ya que lo escuchaste, ya que lo creíste, ya que entendiste la necesidad de un arrepentimiento, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bajo estos 3 versículos, que son imagen para el espejo paralelo a Hechos 2:38, son las razones divinas, las razones de Dios, los mandamientos de Dios que nos condiciona para el perdón de pecados. No hay que ser, es cierto, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, nos enseña de que no somos por obras, sino que somos salvos por gracia. Esa gracia la recibimos cuando lo creemos. Dios no nos va a obligar, Dios no nos puede dar el perdón de pecados si nosotros no queremos creer esa verdad, creerla y obedecerla. Si digo creer algo, significa que lo voy a vivir porque es mi convicción. Entonces, todos deberíamos de poder analizar y meditar. No es imponer a las personas, sino simplemente que reflexionen, que lo analicen, que lo lean, que lo estudien, que lo escudriñen y que vean lo que Dios está diciendo ahí. Esa palabra para es el objetivo, es la meta que Dios le está dando al hombre cuando escucha el Evangelio, cuando lo cree, cuando
se le pide qué hacer, arrepiéntase, confiese esa fe que has recibido y aceptado y bautízate para el perdón de los pecados. Y de esa forma vamos a hacer lo que el Evangelio está pidiendo, que le pidió a Saulo mismo por medio de Ananías. La Biblia abierta, las páginas de las Escrituras son los que están mostrando esta evidencia. El mismo Dios hablando para que lo podamos aceptar. También tenemos la opción de rechazarlo, de no obedecerlo, porque Dios nos ha dado un libre albedrío y la decisión la tiene cada persona. Utilizó a Pedro, a Juan y a Ananías bajo los versículos que estábamos tomando, referenciando, de una promesa. Porque para vosotros, hablándole a los judíos, es la promesa. Y para vuestros hijos, para sus hijos, pero no solamente para ellos. Y para cuantos están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para todos los que están lejos. ¿Quiénes son esos lejanos? Si se está hablando de los judíos y le está diciendo que para ellos y para sus hijos, la pregunta sería, ¿a quién se está haciendo referencia de los lejanos? No está haciendo una referencia de lejanos físicamente, porque recordemos que era el día del Pentecostés y habían venido muchas naciones de lejanas distancias a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Entonces no está haciendo referencia de una lejanía física de distancia, sino está haciendo una referencia lejana de espiritual. Aquellos que están lejanos a Cristo, que no creían y no tenían a Dios, que no creían en Cristo. Esos son los gentiles. Para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y es ahí la opción para todo el mundo. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, y de hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Está abierta la entrada a la salvación a través de la obediencia al Evangelio. La respuesta es individual. Cada persona va a dar una respuesta bajo ese llamado. Una vez más, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted escucha el Evangelio es porque Dios le está llamando. Es para judíos y para gentiles, por medio del Evangelio. El versículo 42 dice que los que recibieron el Evangelio, los que recibieron sus palabras, se añadieron aquel día como 3,000 personas y fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día. Como 3,000 personas. En respuesta a aquella solución que Pedro estaba dando. Arrepiéntanse y bautícense. Ellos estaban respondiendo a ese llamado. Es una respuesta de estos como 3,000 personas maravillosa, perfecta, que acogieron el llamado de Dios a la salvación de sus almas. ¿Cuál vendría siendo nuestra respuesta? Bueno, es individual. Analice y medite de esa manera. Si nosotros conocemos a personas que no han conocido o obedecido el Evangelio, nuestra tarea es enseñarles eso. Lo mismo que hizo Juan, Pedro y Ananías. Hasta aquí le dejamos, hermanos. Ya se nos pasó el tiempo. Vamos a dejar el tiempo a lo que resta. Recuerden que el día de mañana es el seminario. Les agradezco a aquellos que nos acompañaron. Dios les bendiga. Nuestro hermano Aldo Mexicanos, nuestra hermana Lula Macías, Gloria Salazar y, como ya hemos mencionado, nuestro hermano Raúl González. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos más adelante. Su servidor va a tener el tiempo el viernes
a las 3 de la tarde en el seminario de mensaje de amor para salvación, si Dios nos permite. Oren por su servidor, hermanos, por la familia de su servidor y por el ministerio que estamos llevando a cabo, para que Dios nos permita seguir sirviéndoles. Hasta la próxima.